tardes, soy el licenciado Luis Guillermo Cepeda Brito y el día de hoy abordaré y analizaré lo concerniente a la esclavitud en Roma desde el punto de vista del derecho, centrándome en varios aspectos claves como el status libertatis, causas de la esclavitud, condición jurídica del esclavo, el actio noxalis, situación del esclavo por etapas y la extinción de la esclavitud. Esclavitud en Roma. La esclavitud en Roma fue un sistema institucionalizado que tuvo un gran impacto en la sociedad y desarrollo jurídico romano. Al respecto, voy a definir lo que es el status libertatis, que no era más que un sistema legal romano que establecía el estatus de libertad o esclavitud de una persona. Dentro de esto existían tres categorías: los ingenui, que eran los libres nacidos libres; los liberti, que eran los esclavos emancipados; y los servi, que eran los esclavos como tal. Dentro de las causas de la esclavitud tenemos como resultado de las guerras, los prisioneros de guerra, el comercio de esclavos o el tráfico de esclavos, el nacimiento de un hijo de una madre esclava, así el padre fuera un hombre libre, como castigo por delito cometido, por incumplimiento de pago de deudas, por eludir el servicio de las armas, por desertarse del ejército, y mujeres que tenían relaciones con esclavos. Dentro de la condición jurídica de un esclavo en relación con el dueño era el que ejercía el derecho a la vida y muerte del esclavo. Lo sometía a trabajo, lo juzgaba, lo castigaba, les podía incluso colocar un collar con una placa que decía: detenedme, soy esclavo, si escapo, devolvedme a mi dueño. En fin, los esclavos no tenían derecho civil ni derecho político, no tenían capacidad legal ni siquiera para contraer matrimonio. Podrían ser comprados, podían ser vendidos e incluso podían ser heredados. Dentro de la situación del esclavo por etapas, pudiéramos mencionar en el derecho antiguo, en el 753 años antes de Cristo hasta el 130 años antes de Cristo, existían los prisioneros de guerra, la mayor cantidad de esclavos existentes. Y estos esclavos eran objeto de un cuidado por parte de su dueño por su elevado precio. Dentro del derecho clásico, que va desde los años 130 a.C. hasta el 230 años después de Cristo, tenemos el incremento de esclavos gracias a la expansión del Imperio Romano a través de las guerras. Pero también se les reconoce a los esclavos como libertad de culto, ya que ellos pueden venerar incluso a sus dioses. Durante este derecho clásico se crea lo que es el actio noxalis, que no es más que el esclavo que cometió un delito se le concedía un actio noxalis al ofendido. ¿Qué significa esto? Que bueno, que el dueño del esclavo, el amo, debía pagar una indemnización o incluso pudiera también entregarle al esclavo como un pago. Y dentro del derecho posclásico, que va desde el año 230 después de Cristo al año 565 después de Cristo, se mantiene la sumisión a su dueño por parte de los esclavos. Hay una tendencia a la libertad basada en la ideología cristiana. De hecho, se prohíbe separar a las familias esclavas. Por parte del emperador Justiniano, el hecho de abandonar a un esclavo, esto era un motivo para concederle su libertad. Con respecto a la extinción de los esclavos, esto ocurrió a través de la manumisión. Pero existían dos tipos de manumisiones: las manumisiones solemnes, que eran por vindicta, lo cual es un acto formal que se hacía frente a un tribunal romano y ahí el amo le concedía la libertad al esclavo. Por censo, que era cuando el amo inscribía al esclavo en el censo público romano, ya pasaba a ser un ciudadano. Y por testamento, que en caso de morir el amo ya aparecía en el testamento que el esclavo iba a ser libre. Por manumisiones menos solemnes, tenemos por epistolán, que era una carta de manumisión realizada por el amo, donde le concedía la libertad al esclavo. Tenemos invitar a la mesa al esclavo, que el hecho de invitarlo a un banquete familiar, sentarse a la mesa con sus amos, ya era motivo para concederle la libertad.
y el otro era inter amicus, que era un acuerdo privado y amistoso entre el amo y el esclavo. En conclusión, la esclavitud en Roma fue una institución arraigada en la sociedad y el sistema jurídico. Y a medida que el Imperio Romano fue evolucionando, también lo hacía la forma en que se trataban a los esclavos. Por supuesto con influencias filosóficas cristianas, que fueron abogando por una mayor humanización. Cabe destacar, y es contradictorio, que dentro de los grandes pensadores y filósofos de la historia, Aristóteles y Cicerón mantenían que la esclavitud era un hecho natural y necesario, mientras que Séneca y Plinio el Joven decían que la esclavitud era una injusticia, una práctica bárbara e inhumana que debía ser abolida. Comprender la esclavitud en Roma nos permite reflexionar sobre la evolución de los derechos humanos y la importancia de luchar contra toda forma de opresión y a favor, por supuesto, de la igualdad y la libertad, tanto en la sociedad actual como para preservar las generaciones futuras.